Esta es la clase 6 del curso de álgebra y vamos a hablar de relaciones de equivalencia, particiones y funciones. Como siempre, acá tienen escrito qué parte de los libros de la bibliografía elegida pueden leer para comprender mejor estos temas. Comenzamos hablando de un tipo de relaciones que se llaman relaciones de equivalencia. Entonces vamos a decir que una relación es una relación de equivalencia cuando cumplen tres propiedades, cuando son reflexivas, simétricas y transitivas. Esas van a ser las relaciones de equivalencia, las que cumplen, que son reflexivas, simétricas y transitivas. Habíamos visto en la clase anterior lo que eran las relaciones de orden, que eran las que son reflexivas, antisimétricas y transitivas. Muy bien, el primer ejemplo, el más inmediato de una relación de equivalencia, es la relación de igualdad entre elementos en un conjunto cualquiera. Eso es una relación sobre ese conjunto que es de equivalencia. Para entender un poquito mejor, vamos a pensar como ejemplo la relación de igualdad entre los números naturales. Lo que estamos pensando en este ejemplo es que la relación, vamos a decir que x, y pertenecen a la relación, si son los dos números naturales, y x es igual a y. Si lo pienso este conjunto y quisiera escribirlo por extensión, tendríamos el 1, 1, porque 1 igual a 1, el 2, 2, porque el 2 igual a 2, el 3, 3, y así sucesivamente, el 4, 4, y todo con todos los números naturales. O sea, por extensión no la puedo escribir, pero nos damos una idea de lo que significa esto. Otra manera de escribir este conjunto es decir, es el conjunto de los pares x, x con x natural. Todos los pares que tienen uno con el otro. Esto es claramente una relación reflexiva porque están todos los pares XX, lo que es más, y también es fácil de ver que es simétrica. Lo que es más difícil de darse cuenta es que esta también es transitiva, porque no hay ningún par de pares que contradigan la definición de transitividad. Muy bien. Entonces, en cualquier conjunto A, uno puede tomar, si tomo A un conjunto, uno puede definir la relación R, que es XX con X en A. Y que vendría a ser algo como esto que está acá, pero para el conjunto que sea ese conjunto A. Y eso es una relación de equivalencia, pero es muy aburrida y casi que confunde de tan obvia que es. Así que veamos otra más interesante. Consideremos esta relación, de nuevo los números naturales, la relación R en los naturales dada por esta fórmula. La relación dice XY pertenece a la relación, el par XY pertenece a la relación, si, solo si, X más Y da un número par. Esto es lo mismo que decir que un X está relacionado con un Y, si y solo si, pues, solamente en el caso que X más Y es un número par. Entonces podríamos tratar de escribir esta relación, es un conjunto infinito, pero podríamos pensar, por ejemplo, el 1 con quién está relacionado. El 1, como X, está relacionado con el 1. ¿Y cuánto da 1 más 1? Y 1 más 1 es 2, que es par, perfecto. El 1 está relacionado con el 2. 1 más 2 es 3, que es impar, por lo tanto este elemento no está en el conjunto, lo voy a borrar. Pero el 1 sí está relacionado con el 3, porque el 3, 1 más 3 es 4, que es par. Y el 1 tampoco va a estar relacionado con el 4, pero sí con el 5. Y así puedo seguir. Ahora me fijo, el 2, ¿con quién está relacionado? ¿El 2 está relacionado con el 1? No, 2 más 1 es 3, que es impar, por lo tanto no está relacionado con él. Pero sí está relacionado con el 2. El 2 está relacionado con el 3, no, pero sí con el 4, el 2 con el 6, y así sigo. Y ahora voy con el 3. El 3, ¿con quién está relacionado? Bueno, el 3 tiene que estar relacionado con el 1. 3 más 1 es 4, que es par, sí. ¿El 3 está relacionado con el 2? No. ¿Está relacionado con el 3?
Sí, porque 3 más 3 es par. Y así, el 3 con el 5 y sigo. Y ahora voy al 4. ¿El 4 está relacionado con el 1? No, porque 4 más 1 es impar. 4 está relacionado con el 2? Sí, porque 4 más 2 es par. El 4 está relacionado con el 3, no, pero sí con el 4. Y el 4 con el 6 y así. Y así podemos seguir para darnos una idea de cómo es esta relación. Y entonces vemos que si queremos sacar una conclusión y decirlo en palabras, vamos a decir que los impares están relacionados con los impares y los pares están relacionados con los pares. Eso es lo que vemos, y en los dos órdenes, ¿no? Si vemos por acá, acá está el 1 relacionado con el 3, porque 1 más 3 es par, pero si 1 más 3 es par, 3 más 1 también es par. Por lo tanto, el 3 está relacionado con el 1. El 1 con el 5 y el 5 con el 1 que estaría por acá. Acá está el 2 relacionado con el 4 y el 4 con el 2. Lo vemos, y eso es la simetría. Si quisiéramos pensar en la condición de reflexividad, tendríamos que ver, ¿el 1 está relacionado con el 1? Sí. ¿El 2 con el 2? Sí. ¿El 3 con el 3? Sí. ¿El 4 con el 4? Sí. ¿El 5 con el 5 que estará por acá? También. ¿Y por qué están relacionados cada uno con sí mismo sin importar si es par o impar? Porque cuando sumo un número a sí mismo, me da un número par, el doble. Y después viene la transitividad. Entonces vamos ahora, lo que hicimos acá es solamente como un ejemplo para entender la relación y ahora ver si podemos demostrarla, que es reflexiva, simétrica y transitiva, solamente a partir de esta definición. O de esta, si les gusta más. A mí esta es un poquito más compacta. En lugar de decir que el par XY pertenece a R, vamos a escribir XRY. ¿Sí? Vamos a usar esa definición, así que la voy a marcar con rosado. Vamos a usar esto como definición de la relación. Entonces, fíjense, tenemos que ver que R es reflexiva. Esta pregunta coincide con decir, ¿es cierto que... Vamos a hacer una cosa, para que esto no nos ocupe tanto espacio, lo vamos a achicar. Total, ya lo pude escribir. Bien, es cierto que el par XX pertenece a R para todo X en el conjunto de los números naturales. Déjenme usar este simbolito que ya lo estuvimos usando, que es como una A dada vuelta, pero la rayita de la A horizontal más larga, que significa para todo. Bien, ¿es cierto eso? Veamos, eso es lo mismo que preguntarse si, bueno, que ya nos dimos cuenta que sí, así que escribamos sí, es reflexiva. Y podemos decir cómo x más x es igual a 2 por x y este número es par. Resulta que x, x pertenece a la relación. Así de simple. Nos dimos cuenta mirando el ejemplo y pensando que si sumo un número a sí mismo y me da par. Entonces, x más x es un número par, por lo tanto x rx o x, x pertenece a la relación. Y eso es lo que está acá. Sigamos, nos preguntamos si es simétrica. Si yo sé que xy pertenece a la relación, eso quiere decir que x más y es un número par. Pero si x más y es par, entonces y más x, como y más x es igual a x más y, también es par. Como y más x es par, el ix pertenece a la relación. Entonces, ¿es simétrica? Sí. Y ahora nos preguntamos si es transitiva. Bueno, fíjense un poquito qué significaría ser transitiva mirando esto que escribimos acá. Digo, el 1 está relacionado con el 3 con el 5. ¿Será cierto que entonces el 1 está relacionado con el 5? Me faltó escribirlo acá abajo. Y sí, porque si el 1 y el 3 son impares, el 5 es impar,
el 1 y el 5 juntos son impares. Pero veamos si lo podemos hacer en caso general este. Entonces, supongamos que X, vamos a usar la otra notación, X está relacionado con Y e Y relacionado con Z. Eso quiere decir que X más Y es par y que Y más Z es par. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa con X más Z? Para saber si el X está relacionado con el Z. Y entonces el X más Z es, ahora acá es donde hay que pensar un poquito. Si quieren pongan pausa y traten de pensar cómo podemos demostrar que X más Z es par. Los invito a que pongan pausa y traten. Yo voy a continuar. Lo que yo puedo usar es que X más Y es par y que Y más Z es par. Esa es la única información que puedo usar para demostrar que X más Z es par. Pongan pausa y piénsenlo, yo continúo. Bueno, digo, X más Z es X más Y más X más Z, perdón, más Y más Z. Si sumo esto, me queda X más 2Y más Z. Entonces le tengo que restar 2Y. Y este es un número par, Y más Z es un número par, y menos 2Y es un número par. Por lo tanto, esto es par, porque es la suma o resta de números pares, que da siempre par, y entonces X está relacionado con Z. Esa es la manera de demostrar que si X más Y es par e Y más Z da par, X más Z también es par. No era tan obvio, pero tampoco era tan complicado. Lo que sí estamos usando es que la suma de números pares da siempre par, que bueno, lo pueden pensar un poco porque siempre es cierto eso. Sigamos, ahora tengo otra relación que es muy importante. Ahora la vamos a ver en el conjunto A de los números naturales del 1 al 10, pero esta relación se puede definir también en los enteros y es la base de lo que se llaman congruencias módulo 3 en este caso. Entonces la relación dice, vamos a pintarla un poquito, que X e Y están relacionados, o X relacionado con Y, sí, solo si X e Y tienen el mismo resto cuando los dividimos por 3. Entonces lo que podemos hacer es como una tablita para pensar. Uno puede pensarlo, siempre les digo que las cosas se pueden pensar o resolver de distintas maneras. Hoy vamos a usar esta. Vamos a escribir un número, n, y a la derecha el resto de la división por 3. Entonces, si el número es, acá vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si divido 1 por 3, el 1 entra 0 veces en 3 y el resto de la división es 1. Ya vamos a ver más adelante el algoritmo de la división, pero por ahora tratemos de recordar cómo dividíamos en la escuela primaria antes de saber los números con coma. El número 1 no entra ninguna vez en el 3 y el resto me da 1, por lo tanto acaba 1. Si quiero hacer 2 dividido 3, también me da 0 y el resto me da 2. Si quiero hacer 3 dividido 3, me da 1, pues entra una vez el 3 en el 3 y el resto me da 0. Por lo tanto el resto es 0. Si quiero hacer 4 dividido 3, el 4 entra una vez en el 3 y el resto me da 1. Así que acaba 1. Si hago el 5 dividido 3, me da que entra una vez el 3 y me queda resto 2. Si hago 6 dividido 3, el 3 entra dos veces en el 6 y el resto es 0. Y así puedo seguir y ver que el 7 tiene resto 1, el 8 tiene resto 2, el 9 resto 0 y el 10 resto 1. Entonces me hice esta tablita auxiliar para poder hacer comprender esta relación. Si quisiera escribir esta relación por extensión, lo vamos a poder hacer. Ahora borro todas estas divisiones auxiliares.
Y fíjense, la relación R me va a decir, por ejemplo, veamos con quiénes está relacionado el 1. El resto de 1 dividido 3 me da 1. Y el resto de 1 dividido 3 me da 1. Por lo tanto, el 1 está relacionado con el 1. Ahora, el resto de 1 dividido 3 me da 1. ¿Qué otro de todos estos números, al dividirlo por 3, me da 1? El resto. Bueno, acá está el 4, el 7 y el 10. Por lo tanto, el 1 está relacionado con el 4, con el 7 y con el 10, porque el resto de la división me da lo mismo. Si ahora voy al 2, el 2 está relacionado con el 2, porque dividir 2 por 3 me da el mismo resto que dividir 2 por 3. ¿Y con cuál otro? Veamos, el 2. ¿Qué otro número dividido por 3 me da resto 2? El 2, el 5 y el 8, y ningún otro más. Entonces tengo 2, 5, 2, 8. Sigo con el 3 ahora. El 3 dividido 3, el resto 0, ¿no? Entonces, ¿qué otros números me dan resto 0? Tenía el 3, el 6 y el 9. Esos 3 me dan resto 0 al dividirlo por 3. Por lo tanto, tengo 3, 3, 3, 6 y 3, 9. Entonces, en esta primera fila puse todos los que tenían el 1 en la primera posición. En esta todos los que tienen el 2 en la primera posición. Y en esta todos los que tienen el 3 en la primera posición. Y ahora tengo que seguir. El 4, ¿con quién está relacionado? Bueno, el resto de la división de 4 por 3 me da 1. Entonces, empiezo acá y me fijo en toda la tabla. Los que tienen resto 1 son el 1, el 4, el 7 y el 10. Entonces tengo 4, 1, 4, 4, 4, 7 y 4, 10. Y así tengo que seguir. Todos los que tienen el 5 va con el, tiene resto 2, por lo tanto va con el 2, con el 5, con el 8. El 6 va con el 3, porque tiene el resto 0, con el 6 y con el 9. Sigamos, hagámoslos todos. El 7 tiene el resto 1, va con el 1, con el 4, con el 7 y con el 10. Me falta el 8. El 8 va con el 2, con el 5, con el 8. El 9 va con el 3, con el 6 y con el 9. Y ahora voy a hacer un poquito de espacio acá. Y el 10 está relacionado con el 1, con el 4, con el 7 y con el 10. Entonces, ahora tenemos que observarla un poco y ver si es reflexiva, por ejemplo. Lo vamos a hacer mirando la extensión de este conjunto y después lo vamos a hacer de manera analítica, por comprensión sería el razonamiento. Fíjense, si yo quiero saber si es reflexiva, ¿está el 1, 1? Sí. ¿Está el 2, 2? Sí. ¿Está el 3, 3? También. ¿Está el 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10, 10? Están todos los elementos relacionados con sí mismos, por lo tanto es reflexiva. Ahora tenemos que pensar si es simétrica. Bueno, podemos decir, está el 1, 4 acá, veamos algunos ejemplos. Y está el 4, 1. Lo que pasa es que si uno mira esta fórmula, ¿ven? Esta fórmula que nos dice si X está relacionado con Y, dice X e Y tienen el mismo resto cuando los dividimos por 3. Y X tienen el mismo resto cuando los dividimos por 3. O sea, decir acá X e Y o Y y X es lo mismo, por eso es simétrica esta relación.
Si pinto el 1, 7, por acá va a estar el 7, 1, ¿eh? El 1, 10 y el 10, 1, y así también. Ahora, por ahí que es un poco más difícil de ver es la transitividad. Fijémonos, por ejemplo, acá tengo el 2, 5. Si tengo el 5, 8, tiene que estar, como tienen el 5 en común, tiene que estar el 2, 8. ¿Está el 2, 8? Acá está. Y ahora lo pienso, bueno, si el 2 está relacionado con el 5 es porque el resto de la división de 2 por 3 y de 5 por 3 da lo mismo. Y si el 5 está relacionado con 8, el resto de la división de 5 por 3 y de 8 por 3 da lo mismo. Pero da lo mismo que el resto de la división de 2 por 3. Por eso también está este. Ese es el razonamiento para entender por qué. Ahora lo vamos a hacer con más cuidado y despacito. Así que, por lo que vemos, es reflexiva, es simétrica y es transitiva. Vamos a duplicar y vamos a ver si estaba la pregunta acá. Bien, vamos a responder esto. ¿Es reflexiva? Ya dijimos que sí. Perdón. Sí. ¿Y qué tiene que pasar? Queremos ver si XX pertenece a la relación, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar. Lo voy a poner acá, lo voy a correr para abajo. Entonces, lo que digo es lo siguiente. X, podemos decir así, el resto de la división de X por 3 es igual al resto de la división de X por 3. Como soy muy vago, en vez de escribirlo, lo voy a poner así. Entonces, el resto de la división de X por 3 es igual al resto de la división de X por 3. Es tan tonto que confunde, siempre les digo eso. Por lo tanto, o entonces, XX pertenece a la relación. Lo ponemos ahí. Bien. ¿Es simétrica? También, sí. ¿Por qué? Si X e Y, vamos a decir, si X y pertenece a la relación, entonces X e Y tienen el mismo resto cuando los dividimos por 3. Luego, es tan tonto de nuevo que confunde. Luego, Y y X tienen el mismo resto cuando los dividimos. Uy, ¿qué pasó? Apoyé la muñeca. Los dividimos. A ver si esto lo puedo poner. Por 3. Luego, Y está relacionado con X. Fin. Comencé suponiendo que X está relacionado con Y concluí que Y relacionado con X. Eso es la demostración de que es simétrica. Reflexiva era que para cualquier X, al dividirlo por 3, está en R. Y ahora la transitiva. Entonces empezamos suponiendo si también es transitiva. ¿Por qué? Si X está relacionado con Y e Y relacionado con X, entonces, perdón, Y relacionado con Z, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a escribir una notación. Voy a escribir R de X sub 3. Eso es, después lo escribo ahí abajo, pero lo digo en palabras. Este R viene de resto, es el resto de dividir X por 3. Si X está relacionado con Y e Y relacionado con Z, entonces el resto de dividir X por 3 es lo mismo que el resto de dividir Y por 3. Eso porque X está relacionado con Y. Y también el resto de dividir Y por 3 es igual al resto de dividir Z por 3. Esto es porque el Y está relacionado con el Z.
Pero entonces tengo que este número, esto es un número, es igual a este, y este segundo número es igual a este, por lo tanto es igual a este también. Los tres números son iguales. Entonces escribimos luego, el resto de dividir x por 3 es lo mismo que el resto de dividir z por 3. Podemos decir por lo que x está relacionado con z. Y ahí termina la demostración de que es transitiva. Ahora voy a aprovechar y escribir acá abajo para que nos quede R sub 3 de x denota el resto de dividir x por 3. Muy bien. Entonces, esta relación, definida por esta fórmula, es una relación de equivalencia. Y si cambio ese 3 por un 8 y hago todos los mismos razonamientos, también es una relación de equivalencia. Entonces, si yo defino x relacionado con y, si x e y tienen el mismo resto cuando lo divido por 8, también voy a tener una relación de equivalencia. Ese 3 no tiene nada de especial, era solamente un ejemplo para ver. Bien, ahora volvemos a la primera relación de equivalencia, que decíamos que x e y estaban relacionados cuando x más y da número par. Y entonces, vamos a definir estos conjuntos. Voy a definir el conjunto 1 con una rayita arriba. Esto 1 con una rayita arriba es un conjunto. Es el conjunto de todos los números relacionados con el 1. Entonces lo voy a escribir acá. Son los x en el conjunto que estamos trabajando, que es el de los números naturales, tales que el 1 sin rayita, porque es un elemento, está relacionado con x. Entonces, si miramos, acá está. Habíamos visto este ejemplo cuando lo escribimos, que el 1 estaba relacionado con el 1, con el 3, con el 5, y si seguíamos así estaba relacionado con todos los impares. Por lo tanto, donde estamos acá, este conjunto tiene el 1, el 3, el 5, el 7 y así. Y podemos llamar, vamos a ponerle i, igual x natural, al que x es impar. Esa i acá que puse acá es una definición que vamos a usar a lo largo solamente de esta clase, que son los números impares, naturales impares. Ahora, cuando escribo el 2 con una rayita arriba, no es el número 2, sino que es el conjunto de los números naturales, tales que el 2 está relacionado con ellos. Los x naturales que están relacionados con los 2. ¿Y cuáles son esos? Eran el 2, el 4, el 6, el 8, todos los números pares. Podemos llamar así. P son los x naturales, tal que x es par. Los naturales pares. ¿Y cuáles eran los relacionados con el 3? Y el 3 estaba relacionado con el 1 y como era transitiva y simétrica, resulta que el 1, el 3 está relacionado con el 1, el 3, el 5, es el mismo conjunto de los números impares y es lo mismo que la clase de equivalencia del 1. O sea, perdón, este conjunto 1 rayita, ya se me escapó, spoiler, 1 rayita es lo que se va a llamar la clase de equivalencia del número 1. 2 rayita es la clase de equivalencia, como esta es una relación de equivalencia, esto se llama clase de equivalencia a este conjunto del número 2. Y 3 rayita es la clase de equivalencia del 3 que coincide con la clase de equivalencia del 1. Son los números impares.
Bien, acá tenemos la misma diapositiva. A ver. Ah, no, perdón, estamos en la otra clase de equivalencia. Ahora pasa, perdón, la otra relación de equivalencia. Estamos en la relación de equivalencia de X e Y están relacionados cuando tienen el mismo resto al dividirlo por 3. Entonces, habíamos visto que el 1 estaba relacionado con el 1, con el 4, con el 7 y con el 10. El 2 está relacionado con el 2, con el 5, con el 8 y nada más. Nada más porque estamos trabajando con los números del 1 al 10. Si fueran los naturales, estaría el 11, el 14, el 17. ¿Quiénes están relacionados con el 3? El 3, el 6 y el 9. ¿Qué dice la diapositiva? Bien. Si ahora me pregunto cuál es la clase de equivalencia del 4, también me da el 1, el 4, el 7 y el 10. Y la clase de equivalencia del 5, los elementos que están relacionados con el 5 son el 2, el 5 y el 8. Ya van viendo por dónde va la cosa. Los elementos relacionados con el 3 son el 3, el 6 y el 9. Y me falta la del 10, que la pongo acá por razones obvias. 1, 4, 7, 10. Entonces observamos acá qué ocurre. La clase de equivalencia del 1 tiene 1, 4, 7 y 10. Y me está faltando, perdón, acá era la del 6. Me faltaron unas cuantas, vamos a ver si me anticipé al futuro. 6. La del 7 me da también la misma que la del 4. La del 8 me da el 2, 5, 8. Y la del 9 me da el 3, 6, 9. Entonces, los elementos relacionados con el 1 son el 1, 4, 7 y 10. Los que están relacionados con el 4, como está acá, también son el 1, 4, 7 y 10. Los que están con el 7 son el 1, 4, 7 y 10. Y los que están con el 10 son 1, 4, 7 y 10. Es como que estos formaron un grupo aparte, hay una grieta con los que están relacionados con el 2, el 5 y el 8, que están relacionados entre sí. No se hablan con los otros. Y el 3, 6 y 9 están relacionados entre sí, pero con ningún otro. Bien, entonces acá tengo como un resumencito. Sigo pensando en esta relación de equivalencia, dada por la fórmula que dice que X está relacionado con Y, si y solo si tienen el mismo resto cuando los dividimos por 3. Y vemos que todos los que están relacionados con el 1, con el 4, con el 7 y con el 10 son siempre los mismos, que son el 1, 4, 7 y 10. Los que están relacionados con el 2, el 5 y el 8 son siempre los mismos, que son el 2, 5, 8. Y los que están relacionados con el 3, 6 y 9 son el 3, 6 y 9. Y nadie se toca con nadie. Eso es lo que va a ocurrir siempre en una relación de equivalencia. Y se dice que el conjunto A, el original que estaba acá, queda partido en 3 partes. 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. Si yo escribiera el conjunto como una bolsita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y este es mi conjunto A, queda separado en 3 partes. Esos son 3 subconjuntos de A. Uno es la clase de equivalencia del 1, del 4, del 7 y del 10. El otro es la clase de equivalencia del 2, que es la misma que la clase de equivalencia del 5 y la del 8. Quedó feo, lo voy a pintar de nuevo. Y el otro es la clase de equivalencia del 6, que es lo mismo que la clase de equivalencia del 9, y que es lo mismo que la clase de equivalencia del 3. Quedó partido en 3. Todos los elementos del conjunto están en alguna de esas tres clases, y si están en una clase no están en otra. Eso es lo que se llama una partición. Entonces, ya vamos a llegar a la partición. Me adelanté un poquito, como siempre, soy un poco ansioso.
Vamos a la definición de clase de equivalencia. Si yo tengo una relación de equivalencia sobre A, R es una relación de equivalencia sobre A, entonces se define, para cada X de A, se define la clase de equivalencia de X como todos los elementos que están relacionados con X. ¿Se acuerdan que habíamos escrito hoy que 1 rayita eran todos los X de A, tales que 1X pertenece a la relación? Pero acá usé la letra X, como podría haber usado otra letra, podría haber usado la Y. Son todos los Y de A tal que el 1Y está en la relación. Y así puedo definir el 2 rayita como todos los Y de A, tales que 2, Y pertenece a la relación. Entonces esta es la clase de equivalencia del 1 y la clase de equivalencia del 2. Y si quiero decir la clase de equivalencia de un X genérico, de este X, lo tengo que decir como los Y en A, tal que X y pertenece a la relación. Cuando reemplazo X por 1, tengo un 1 acá y un 1 acá, y es lo mismo que esto acá, la clase de equivalencia del 1. Cuando cambio el X por 2, tengo la clase de equivalencia del 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta es la manera de definir todas las clases de equivalencia, sin importar si el conjunto tiene 10 elementos o infinitos. Ahora observemos algunas cositas. Como R es simétrica, definir la clase de equivalencia, uno dice son los I en A, tal que XY pertenece a R. Pero cada vez que XY pertenezca a R, IX también pertenece a R. Por lo tanto, la podría haber definido al revés, con el I en primer lugar y el X en el segundo. O sea que de acá yo podría decir la clase de equivalencia del 1 son los I en A, tales que I, 1 pertenece a la relación. ¿Sí? Cuando la relación es simétrica, uno dice cuando el 1 y la I están relacionados. No importa en qué orden, no importa quién está primero y segundo, porque si está uno está el otro. Entonces es lo mismo. Y la simetría nos va a permitir concluir que... ¿dónde está el lápiz? Acá. Que si X pertenece a la clase de equivalencia del Y, entonces el Y pertenece a la clase de equivalencia del X. En el ejemplo anterior teníamos que el 1, por ejemplo, pertenece a la clase de equivalencia del 4 y el 4 pertenece a la clase de equivalencia del 1. Porque si están en la misma clase de equivalencia, sus clases de equivalencia coinciden. Ya vamos a ver más ejemplos en la práctica para que se sigan afirmando esto. Por otro lado, como la relación es reflexiva, reflexiva quiere decir o implica que siempre X pertenece a R. Por lo tanto, el mismo X pertenece a la clase de equivalencia del X. Esto lo que me dice es que el 1 pertenece a la clase de equivalencia del 1, el 2 pertenece a la clase de equivalencia del 2, el 3 pertenece a la clase de equivalencia del 3 y así cada uno pertenece a su propia clase de equivalencia, porque está relacionado con sí mismo. Bien, espero que no se estén haciendo mucho lío. Vamos a hablar ahora de otras propiedades de las clases de equivalencia. La que sigue, digamos, nosotros hicimos el dibujito. Me voy a copiar el dibujito porque la verdad que me resultó muy lindo. No sé si a ustedes les parece lo mismo, pero a mí me parece que me salió muy lindo. Ponemos un toque de humor a esta clase. O sea, si yo escribo el conjunto A, que son los números del 1 al 10, y quiero mostrar las clases de equivalencia como subconjuntos, lo puedo hacer de esta manera. La clase de equivalencia del 1, 4, 7 y 10 está en amarillo, la clase de equivalencia del 2, 5, 8 de rosado y la del 3, 6, 9 de este marroncito o naranja, no sé bien qué color es. Entonces fíjense lo que ocurre. Si yo tomo dos clases de equivalencia,
Por ejemplo, si miro la clase de equivalencia del 4 y la quiero comparar con la del 5. ¿Qué pasa con la intersección de la clase de equivalencia del 4 con la del 5? Bueno, la clase de equivalencia del 4 tiene el 1, 4, 7, 10 y la del 5 tiene el 2, 5, 8. La intersección de estos dos conjuntos es el conjunto vacío. Ahora, si tomo la clase de equivalencia del 4 y hago la intersección con la del 10, esa intersección me da distinto de vacío. De hecho, la clase de equivalencia del 4 es el conjunto 1, 4, 7, 10 y la clase de equivalencia del 10 es el 1, 4, 7, 10. O sea, en el caso en que las clases de equivalencia no son vacías, la intersección no es vacía, quiere decir que las dos clases de equivalencia son el mismo conjunto. Entonces, o la intersección es vacía o la intersección es todo el mismo conjunto porque estás mirando el mismo conjunto. El conjunto, clase de equivalencia del 4 y del 10 es siempre este mismo conjunto que rayé todo. Entonces, hay dos opciones. Si la intersección de dos clases de equivalencia es distinta de vacío, es porque en realidad era la misma clase de equivalencia. Si vos tomás dos clases de equivalencia y encontrás algo en la intersección, quiere decir que el X y el Y eran equivalentes entre sí, estaban relacionados y por lo tanto sus clases de equivalencia son la misma. Esto se puede demostrar, vamos a demostrarlo analíticamente para terminar de entender el concepto. Fíjense, si X, la clase de equivalencia de X y la de Y son distintas de vacío, perdón, la intersección de esas dos clases de equivalencia da un conjunto distinto de vacío, eso quiere decir que existe Z en el conjunto A, que acá no está escrito, tal que, vamos a repasar un poquito. Hoy había escrito un símbolo que era una A así, que se leía para todo, y ahora estoy escribiendo una E hacia atrás, este se lee existe. Existe Z en A, tal que Z pertenece a la intersección. Si la intersección es no vacía es porque hay un elemento en la intersección. Muy bien. Si ese elemento está en la intersección, quiere decir que el Z pertenece al X rayita, que es un conjunto, y el Z pertenece a Y rayita. Pero eso quiere decir, si el Z pertenece a la clase de equivalencia del X, quiere decir que XZ está en la relación, están relacionados. Y que el Z pertenece a la clase de equivalencia del Y, quiere decir que el y Z están relacionados. Pero si eso ocurre, entonces ahora uso la simetría. ¿Por qué? Voy a dar vuelta a este de acá. Por simetría, XZ pertenece a la relación, a este no lo toco, y ZI pertenece a la relación. Y ahora fíjense lo que tengo. Tengo el XZ pertenece a la relación y el ZI. Esos son dos pares donde el segundo del primer par, este acá, es lo mismo que el primero del segundo par. Entonces ahora voy a usar la transitividad. Si este está en la relación y este está en la relación, quiere decir que el XZ también está en la relación. El XY también está en la relación. Entonces ahora decimos, vamos a hacer luego, por la propiedad transitiva, X, Y está en la relación. Usé la propiedad transitiva, pero con otras letras. Antes la usábamos con X, Y y Z, ahora la usé con X, Z, Y. Pero si X, Y está en la relación, entonces X está en la clase de equivalencia de Y está en la clase de equivalencia de X, y por lo que vimos hace un ratito, sus clases de equivalencia coinciden.
Entonces lo que demostramos es, partiendo de que la intersección de las clases de equivalencia es no vacía, que en realidad son la misma clase de equivalencia. No eran dos conjuntos distintos con una intersección, era el mismo conjunto de entrada, sin que nos demos cuenta. Bien. Bueno, de manera similar podemos mirar en este ejemplo qué ocurre si yo parto de la hipótesis de que un X no pertenece a la clase de equivalencia de un Y. Si quisiéramos encontrar ejemplos de eso, podríamos tomar, por ejemplo, el 2 y decir que no pertenece a la clase de equivalencia del 7. Y también que el 7 no pertenece a la clase de equivalencia del 2. La clase de equivalencia del 7 es esta, y acá está el 2, y el 2 no está acá. La clase de equivalencia del 2 es esta, y acá no está el 7. Lo podemos hacer así por inspección. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el 2 no pertenece a la clase de equivalencia del 7 o el 7 no pertenece a la clase de equivalencia del 2. Esto quiere decir que el 2 y el 7 no están relacionados entre sí, no pertenecen a la relación. Y si no pertenecen a la relación y no están relacionados, bueno, hay que trabajar un poquito para ver que ninguno de la clase de equivalencia del 7 no está relacionado con ninguno de la clase de equivalencia del 2. Esto puede ser un poquito más pesado el razonamiento, por eso no lo vamos a hacer, pero si ninguno de esta clase está relacionado con ninguno de estas, quiere decir que la intersección de las clases de equivalencia da vacío. Entonces, acá tenemos lo mismo de recién, pero resumido. ¿Qué dice esta diapositiva? Dice, si la intersección de dos clases de equivalencia es distinta de vacío, entonces no eran dos clases de equivalencia, era la misma. Por otro lado dice que si tomo un X de una que no está en una clase de equivalencia Y, entonces sus clases de equivalencia son disjuntas. ¿Se acuerdan que habíamos dado esa definición? Las intersecciones vacías son disjuntas. Entonces, escrito en palabras, esto se escribe que si tomo A un conjunto no vacío y R una relación de equivalencia, entonces, ¿qué puede ocurrir cuando considero dos clases de equivalencia? A conjunto no vacío, R una relación de equivalencia, esa es nuestra hipótesis. Cualquiera, no solo el ejemplo que estábamos mirando de los números del 1 al 10, lo que va a ocurrir es cada vez que mires un X y un Y en A, dos elementos del conjunto, y miro las clases de equivalencia, o son la misma o son completamente separadas. Eso es lo mismo decir, las clases de equivalencia de X e Y o son disjuntas o son exactamente la misma. Como el ejemplo de acá. A ver si puedo pegar el dibujito de hoy. Bien. Y esto nos conduce a otro concepto de la teoría de conjunto, que es lo que se llama una partición. Una partición de A es una partición, es una separación de un conjunto en subconjuntos que no se solapan. Una manera de decirlo es no se solapan, no hay ningún elemento que esté en dos de ellos, y si los uno a todos me da el total. Eso se puede escribir de esta manera. Esta es la definición de una partición y enseguida vamos a ver ejemplos. Una partición una partición tengo un conjunto A de entrada. Tengo un conjunto A, una partición de A es un conjunto P de subconjuntos de A. O sea, P va a tener subconjuntos de A que cumplen lo siguiente. Primera cosa, si tomo dos subconjuntos de A, de A que están en esa partición P, si son distintos, entonces su intersección es vacía, no se tocan. Primera cosa, o sea, todos los subconjuntos que yo tome entre sí no se pueden intersectar.
Y después, la otra opción, la otra propiedad que tienen que cumplir es que para cada x de A haya algún elemento de B. Existe un elemento de B tal que x B, pertenece a B. Eso es que para cada elemento de A está en alguno de los conjuntos de la partición. Y por último, el vacío no es un elemento de la partición. Tres propiedades son. Los elementos son disjuntos, la unión de todos me da A, o sea, no me queda ningún elemento sin cubrir, y el vacío no es un elemento de la partición. Entonces vamos a ver ejemplos. Supongamos que mi conjunto es el 1, 2, 3, 4. La pregunta primera es si P, que tiene, fíjense, P, que está acá, vamos a usar otro color, perdón. P tiene dos elementos. Un elemento es el conjunto con el 1, 2, y otro elemento es el conjunto con el 3. Lo voy a pintar de nuevo. Si yo hago el dibujito, tengo el 1, 2, 3 y 4, que eso es A, y tengo dos conjuntos en la partición. Tengo el 1, 3, perdón, tengo el 1, 2 y el 3. Entonces, se cumple que los dos elementos de esta posible partición son disjuntos. La intersección entre el 1, 2 y el 3 es disjunta. Lo que no se cumple es que para cada x de A existe un elemento de B tal que x está en B. ¿Por qué? El 4. ¿Quién es ese elemento? El 4. Entonces, esto no es una partición porque no existe ningún conjunto B en P tal que el 4 esté en B. El 4 quedó discriminado y entonces eso no es una partición de A. Vamos al segundo ejemplo. Como dice hoy, tengo esta partición. Tengo la partición que tiene la P que tiene dos elementos, el conjunto vacío y el conjunto 1, 2, 3, 4. Entonces, si hago 1, 2, 3, 4, tengo dos subconjuntos marcados ahí adentro. Uno es el 1, 2, 3, 4 y otro es el vacío. Vamos a representarlo así, el vacío, así como un elemento, vamos a así, un circulito vacío que no tiene nada dentro. Entonces, esta posible partición cumple con la propiedad de que el 1, 2, que la intersección de esos dos conjuntos es vacío, porque el vacío intersección cualquier cosa da vacío, pero lo que no cumple es que el vacío no debe pertenecer a P. Entonces, esta tampoco es partición, porque el conjunto vacío es un elemento de P. Otro ejemplo. Estamos con el tercer ejemplo. Tiene tres elementos P. El conjunto 1, 2, el conjunto 2, 3 y el 4. Si hago el 1, 2, vamos a ponerlo así, 3 y 4, los conjuntos de este que me representan son el 1, 2, el 2, 3 y el 4. Acá vemos que si miro todos los subconjuntos, cubren todo el conjunto A, no queda nadie discriminado, pero no están bien separados los conjuntos, porque tienen una intersección. Tienen el elemento 2 en la intersección. Y eso está prohibido por esta propiedad. Entonces, tenemos que decir, esta no es tampoco una partición, porque la intersección entre 1, 2 y 2, 3 no es el conjunto vacío. Bien, último ejemplo. El último ejemplo que tenemos acá tiene esta posible partición P, tiene tres subconjuntos, el que tiene el 1, el que tiene el 4 y el que tiene los 3. Entonces, si yo hago 1, 2, 3 y 4,
Fíjense que ahora a propósito la voy a mostrar así. Hay un conjunto que tiene al 1, hay un conjunto que tiene al 1 y hay un conjunto que tiene al 4. Si miro, tengo tres subconjuntos definidos ahí, que si tomo la unión me da todo, y si hago las intersecciones de 2 contra 2, siempre me da vacío. No se solapan, no se superponen entre sí, me cubren todo y no se superponen entre sí. Y no anda el vacío por ahí molestando. Entonces, estas propiedades son, la primera es, no se superponen los conjuntos. La segunda es, tapan todo el conjunto. Y la tercera es, el vacío no aparece ahí como un conjunto molestando que no tiene nada que ver con este juego. Bien, y entonces, esto es un gran teorema que no vamos a demostrar. Si alguien tiene ganas de demostrarlo, lo invito a que intente la demostración o que la lea en el libro y nos consulte, pero no es necesario que puedan hacer esta demostración porque es un poquito abstracta para esta altura de la carrera. Pero este teorema dice que si vos tenés un conjunto A y R, una relación de equivalencia, entonces las clases de equivalencia determinan una partición del conjunto A. Es decir, las clases de equivalencia son conjuntos disjuntos, eso lo estábamos viendo hace un rato, y por otro lado, me cubren todo el conjunto y el vacío no es una clase de equivalencia. Son las tres propiedades que vimos recién. Y la recíproca de este teorema, fíjense que están acá los títulos, dice equivalencia implica partición, acá arriba, y acá dice, tenemos partición implica equivalencia. Esta es la recíproca, que dice que si vos tomás una partición de un conjunto A y definimos una relación a partir de la partición, ¿no? En el anterior teníamos una relación de equivalencia y nos formábamos, y aparecía una partición definiendo las clases de equivalencia. Ahora, tengo una partición y voy a definir la relación de la siguiente manera. Voy a decir que X e Y están relacionados cuando están en el mismo subconjunto B de la partición. Entonces, R es una equivalencia. Vamos a hacer un ejemplito sencillo. Vamos a tomar un conjunto que son los números del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner el 5. Este es mi conjunto y voy a hacer una partición, lo escribo así porque es más fácil hacer una partición, de la siguiente manera. Si yo hago esa partición, quiere decir que tengo tres conjuntos, el que tiene el 1, 2, 3, el que tiene el 4 y 5 y el que tiene el 6 y 7. Entonces, a partir de esa partición, me puedo fabricar rápidamente una relación de equivalencia. ¿Cómo? Diciendo lo siguiente. Vamos a hacer, la partición va a ser, perdón, el conjunto A es el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después la partición es el conjunto 1, 2, 3, el 4, 5 y el 6, 7. Entonces dice, ahora puedo tomar y definir una relación diciendo X e Y van a estar relacionados cuando estén en el mismo subconjunto de la partición. Entonces, si tengo que escribir la relación, va a ser un poco larga, pero por ejemplo, el 1 está relacionado con el 1 porque está en el mismo subconjunto. El 1 con el 2 y el 1 con el 3. El 2 está relacionado con el 1, el 2 con el 2 y el 2 con el 3. El 3 relacionado con el 1, el 3 con el 2 y el 3 con el 3. Y ahí lo que hice fue relacionar el 1, el 2 y el 3 todos entre sí. Si miro esa parte de la partición, de la relación, es reflexiva, simétrica y transitiva. Ahora tengo que agregar, a ver cómo puedo hacer espacio acá. Lo que voy a hacer es mover este conjunto para acá. Voy a seguir. Después digo, bueno, el 4 está relacionado con el 5 y el 5 con el 4, vamos en orden. El 4 con el 4, el 4 con el 5 con el 4 y el 5 con el 5.
Eso es lo que este subconjunto de la partición me da en términos de la relación. Y después, el 6 con el 6, el 6 con el 7 con el 6 y el 7 con el 7. Entonces, si defino esta partición, esta relación a partir de la partición, es una relación de equivalencia. La manera abstracta de escribirla es esta que está acá. Muy bien. Hay un caso particular de relaciones que son las que se llaman funciones. Ustedes probablemente han trabajado ya con funciones en la escuela y menos probablemente habrán trabajado con relaciones. Pero bueno, ahora vamos a ver que una función es un caso particular de una relación. Supongamos que tenemos dos conjuntos, A y B. Dos conjuntos A y B, y vamos a considerar una relación R de A en B. La vamos a llamar función cuando cumpla estas dos propiedades. La primera es que cada elemento de A está relacionado con algún elemento de B. Y la segunda es que este elemento de B es único. Ahora, lo leo de nuevo. Una relación R de A en B es una función cuando cada elemento de A está relacionado con algún elemento de B y este elemento de B es único. Está escrito un poco raro, pero vamos a desmenuzarlo un poco. Entonces, lo que dice es, para cada X de A existe un par XY en la relación. O sea, yo tengo un conjunto A, cada vez que busco un X, seguro que ese está en la relación con alguien. O sea que el dominio, esto es lo que me está diciendo, si se acuerdan la definición de dominio, esto me está diciendo que el dominio de A el dominio de la relación es todo el conjunto A. Todos los X del A están relacionados con alguno. La primera parte. La segunda, para cada X de A, no hay más que un par en R que lo tiene a X como primera coordenada. O sea, cada X de A está relacionado con alguno, pero solo con uno. Otra manera de decir lo mismo es, para todo elemento de A, X de A, existe un único Y en B tal que X y está en la relación. Son todas tres maneras de decir lo mismo. Esta definición, esto o esto. Voy a dejar escrita esta última línea acá arriba. La definición: para todo elemento X de A existe un único elemento Y de B tal que X y está en R. Y vamos a considerar tres ejemplos acá para estudiar si son relaciones, si son funciones o no. El conjunto A, en este caso, son los naturales menores o iguales que 5, así que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y el B son los naturales menores que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 y 8. Bien, entonces nos preguntamos, se tienen que cumplir, acuérdense que hay dos propiedades que se tienen que cumplir, que para cada elemento de A está relacionado con alguno de B, los de A van siempre en la primera componente, y cada elemento de A está relacionado solamente con uno de B, no más que uno. Entonces, fíjense, la R1 tiene el 1, 1, el 2, 1, el 3, 4, el 4, 7 y el 5, 1. Entonces, el 1 está relacionado con el 1, el 2 con el 1, el 3 con el 4 con el 7 y el 5 con el 1. ¿Es cierto que estos 5 números aparecen todos como primera componente en esta relación? Y la respuesta es sí. Y es cierto que todos aparecen una sola vez, cada uno. El 1 aparece una vez, el 2 una vez, el 3 una vez, el 4 una vez y el 5 una vez. Sí, entonces esta sí es función. Otra manera de representarla, uno podría hacer una tabla, poner el conjunto A acá y el B ahí. También la puedo hacer vertical, pero acá me entra mejor así. Dice al 1, 2, 3, 4, 5. Al 1 le corresponde el 1, al 2 el 1, al 3 el 4, al 4 el 7 y al 5 el 1.
O también podría representarlo como con flecha 1, 2, 3, 4, 5. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, fíjense, al 1 le corresponde el 1. Al 2 también el 1. Al 3 le corresponde el 4. Al 4 el 7 y al 5 el 1. Entonces, si queremos pensarlo mirando este dibujo, ¿qué quiere decir que sea una función? Quiere decir lo siguiente. Cuando dice que para todo elemento x de A existe un elemento de B, quiere decir que de todos los numeritos de este conjunto de la izquierda tiene que salir una flecha. Y la palabra único dice que tiene que salir una sola flecha. De todos estos, de cada uno de estos sale una flecha y sale una sola. Fin, es una función. Entonces le vamos a escribir acá hasta el 100. Porque sale una sola flecha acá. No importa que acá lleguen 3 flechas al 1. Eso no me importa. Lo que me importa es cuántos salen del dominio. Ahora miro este. Vamos a hacer una cosa. Miremos ahora el ejemplo de la R2. Esperen que voy a hacer una cosa para no perder tanto tiempo. Me voy a copiar esto. Se ve que no lo hice bien. Vamos a... Bien. Voy a borrar las flechas y lo voy a copiar para usarlo en la próxima diapositiva. Entonces, tengo el conjunto A, el B, y estoy mirando la R2. La R2 dice que el 1 está relacionado con el 1 de B. El 2 de A está relacionado con el 1 de B. El 3 con el 4 y el 4 con el 7. Entonces pregunta, ¿es esto una función? No, porque estamos viendo que el 5 no sale ninguna flecha. ¿Cómo se dice eso matemáticamente? Se dice así. No, porque el 5 pertenece a A, pero no existe ningún I en el conjunto B tal que el 5i esté en la relación. No hay ningún I, no hay ningún I tal que el 5 está conectado con ese I. Una más. Veamos ahora la R3. Voy a pegar los dibujitos. Este es el conjunto A y este es el conjunto B y vamos con las flechas. El 1 está relacionado con el 1, el 2 con el 1, el 3 con el 4 con el 7, el 5 con el 1 y el 1 con el 5. Uy, el 1 con el 5. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, del 1, vamos a hacer esto. Del 1 salen dos flechas, esta y esta. Eso me contradice la parte de que haya un único elemento en B. Entonces, esta tampoco es función, no es función, pues 1, 1 pertenece a la relación, esto 3, y el 1, 5 también pertenece a la relación. Son dos que tienen la misma primera componente. Solamente uno puede haber. Acá tenemos un ejemplo que es más familiar para ustedes probablemente, que dice lo siguiente. Tengo una relación en R2, o sea que es en los conjuntos de números naturales. Vamos a hacer un gráfico de lo que estamos acostumbrados a hacer. Si uno hace las coordenadas de x, y dice, esta relación son todos los pares
que tienen x en la primera componente y para ese x el x cuadrado en la segunda componente. Ustedes probablemente sepan que el gráfico de esto es una parábola. Ahora la voy a acomodar para que el gráfico esté bien. Es una cosa así. Y lo que vemos es que para cada x de r, como el x está puesto acá, hay un solo resultado que es x al cuadrado. Entonces, ¿para todos los x se puede calcular x al cuadrado? Sí. Por lo tanto, esto es una buena, sí es una función. Sí. Para todo x real, el dominio, existe un único resultado x al cuadrado, tal que x cuadrado pertenece a la relación. Me voy a copiar los ejes porque los voy a necesitar más veces. Ahora tengo otro. Tengo los ejes y acá me dice los pares son los x cuadrado x. Es como que para cada x de r calculo x cuadrado, pero el x cuadrado lo pongo en la primera componente. Si hago el dibujo de esa ecuación, me queda una parábola, pero así. Entonces, lo que no está ocurriendo ahora, primero es que el menos 1, por ejemplo, acá, el menos 1, que está en el dominio, en R, o en lo que debería ser el dominio, no se corresponde con nadie. Entonces, por ejemplo, no es función por dos motivos. Vamos a poner así, por dos motivos. Basta uno para que no sea, pero vamos a escribir los dos porque seguro que vieron los dos. Por dos motivos. Uno, no existe ningún i en R tal que menos 1i esté en la relación. ¿Por qué no existe? Porque ese i tendría que cumplir que i cuadrado tendría que ser menos 1, ¿no? Para que esté en la relación, i cuadrado debería ser igual a menos 1, y sabemos que cualquier número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces podemos decir, no existe i en R, tal que menos 1i está en R, pues no existe i en R, tal que i cuadrado es menos 1. Ese es el primer motivo. El segundo motivo que vemos acá es que si, por ejemplo, si yo por acá yo tomo el 4, acá está el 2 y el menos 2. Hay dos elementos con el mismo x. Entonces podemos decir, el 4, 2 pertenece a la relación y también el 4 menos 2 pertenece a la relación. No se cumple la parte de unicidad. Acá no se cumple la existencia y acá no se cumple la unicidad. Muy bien. Ahora tengo una relación un poquito más rara. Vamos a hacer, perdón. Ahora tengo una relación R que está definida en los naturales por los enteros. Va de los naturales en los enteros. Eso quiere decir que yo estoy considerando los naturales, que son los enteros positivos. Vamos a acomodar un poquito. Así. Vamos a poner así, más cerquita.
y los naturales, que son esos positivos, y los enteros, algo así. Entonces, los naturales por los enteros son todas las intersecciones de esas rectas. Ese es el conjunto de naturales. Y acá estamos viendo aquellos naturales donde el X es natural. Uy, perdón, me quedó muy grueso. El X es natural y el Y entero, tal que X más Y es 3. Entonces, por ejemplo, si el X es 1, el Y vale 2, es este puntito acá, porque da 3. Si el X es 2, el Y vale 1, porque es 3. Entonces podemos decir, si quiero escribir esta relación, va a estar el 1 con el 2, el 2 con el 1, el 3 con el 0, el 0 es entero, así que lo puedo poner, el 4 con el menos 1, el 5 con el menos 2, y así sigo. Son los puntitos que están en la recta X más Y igual a 3, pero solamente los que tienen coordenadas enteras acá. O sea, si uno podría hacer una recta así, que pasa por los puntos, pero el gráfico de esta relación, que sí va a ser una función, son esos puntitos. Entonces, podemos decir, sí, uy, otra vez, sí es una función, porque para cada X natural existe un único Y entero, tal que X más Y es igual a 3. Podemos decir, tal Y entero es Y igual a 3 menos X. Si yo tomo el número 3 y le resto el número natural X, no siempre me da natural, pero sí siempre me va a dar entero. Y hay un único Y que me da eso, que es 3 menos X. Muy bien. Tenemos un par de ejemplos bien interesantes, por no decir difíciles, que son los siguientes. El primero dice que tengo la relación que va del conjunto de las partes de los naturales en el 0,1. O sea, los dos conjuntos son todos los subconjuntos de los números naturales y el otro conjunto es 0,1. 0,1 pueden pensarlo siempre como un falso verdadero. El 0 es falso y el 1 es verdadero. Entonces, fíjense lo que es esta relación. Esta relación dice que el conjunto A va a estar relacionado con el número X. Vamos a decir así. A, que es un conjunto de números naturales, o un subconjunto de los naturales, está relacionado con X, que es un número o 0 o 1, eso a veces va a estar relacionado con el 0 y a veces está relacionado con el 1. Entonces, esto que escribí acá es un poco difícil. Fíjense, los X que están acá pueden ser 0 o 1. Entonces uno puede decir, ¿cuándo A va a estar relacionado con 0? Bueno, dice que este par pertenece a la relación, vamos a usar el láser mejor, este par pertenece a la relación
Siempre que el X es 1 y el 5 pertenece a A, y el X es 0 si el 5 no pertenece a A. Entonces, esto es difícil de entender, pero ya se van a ir acostumbrando. Decimos que A está relacionado con el 0 cuando si el 5 no pertenece a A. Y A, que es un subconjunto de números naturales, está relacionado con el 1 si el 5 pertenece a A. Entonces, por ejemplo, algunos elementos de la relación. A ver, yo les pregunto, si tomo el conjunto A que tiene los números 3, 4 y 5, les pregunto, ¿una de estas dos pertenece a la relación? ¿El 3, 4, 5 con el 0 o con el 1? Una de esas dos. ¿Qué les parece? Dice que va a estar en la relación, si hay un 0 va a estar en la relación si el 5 no pertenece, pero acá el 5 pertenece, por lo tanto, este no está en la relación. Y este que está acá sí está en la relación, porque el 5 pertenece. Si ahora, por ejemplo, tomo el conjunto de los números pares, ¿se acuerdan? El 2, 4, 6. Vamos a poner acá números pares. Este no contiene al 5, por lo tanto, está relacionado con el 0. Y si lo quiero relacionar al de los pares con el 1, no está relacionado. Si miro los impares, ¿cuál es la regla? La regla es, si el 5 pertenece al conjunto, el conjunto está relacionado con el 1. Y si el 5 no pertenece, está relacionado con el 0. Entonces, como el conjunto de los impares sí tiene al 5, este está relacionado con el 1 y este no está relacionado con el 0. Y así puedo empezar, seguir con conjuntos. Si tomo el conjunto vacío, ¿con quién va a estar relacionado? ¿Con el 0 o con el 1? Pregunta, ¿el vacío contiene al 5? No, no contiene al 5, por tanto es 0. Entonces la relación, si uno la empieza a pensar, va a estar relacionado con el 0 cuando sea falso que el 5 pertenece al conjunto, y va a estar relacionado con el 1 cuando sea verdadero. O sea, ¿con quién está relacionado? Con 1 cuando el 5 pertenece a A y con 0 si no. Entonces, si puedo tomar el conjunto que tiene solamente al 5, ese va a estar relacionado con el 1 porque el 5 pertenece a ese conjunto. Acá hay otro más raro todavía, lo voy a saltear porque no es función. Pero este que está acá sí es función, porque dado cada conjunto, va a estar relacionado con 0 si el 5 no pertenece y con 1 si el 5 pertenece. Y una de estas dos propiedades siempre es cierta. Si tomo un conjunto cualquiera, siempre es cierta que el 5 pertenece a o el 5 no pertenece a. Entonces vamos a escribir acá, esta sí es función, pues si A pertenece a partes de n, entonces pueden pasar dos cosas. O bien 0 pertenece, perdón, el 5 pertenece a A, o bien el 5 no pertenece a A. Y decimos así, si el 5 pertenece a A, entonces el A está relacionado con el 1. Y el A no está relacionado con el 0. Eso me da que hay un 1 solo, el A aparece una sola vez. Si el 5 no pertenece a A, entonces el A va a estar relacionado con el 0, pero el A no va a estar relacionado con el 1. Hay dos posibilidades para poner acá, 0 o 1 nada más. Entonces, si yo digo que dado un conjunto pueden pasar dos cosas,
está relacionado con el 1 y no con el 0, o está relacionado con el 0 y no con el 1, quiere decir que todo conjunto está relacionado con alguno, con el 0 o con el 1, pero con uno solo. Entonces vale la existencia y la unicidad. No es obvio, lo voy a dejar pensar, pero cuando veamos la anotación de que viene en las páginas que siguen, va a quedar un poquito más claro. Entonces, primera observación. Cuando uno tiene una relación de A en B que es una función, va a decir muchas veces que R es una función de A en B. Y la propiedad de que para cada X en A existe un único Y en B tal que XY pertenece a R, se suele escribir así cortita, fíjense. Para todo, para cada es lo mismo que para todo, vamos a hacer así. Para cada X en A, lo escribimos así, para todos los X en A. Y existe un único Y en B, se escribe existe un único Y en B. Ese signo de admiración quiere decir único. Existe, está al revés, signo de admiración, quiere decir existe un único Y en B que cumple eso. Y usualmente, como para cada X existe, primero, como es una función, en lugar de la R de relación usamos la letra F. Y, y como el resultado para cada X es siempre uno solo, lo llamamos F de X. O algún otro símbolo, o por ejemplo logaritmo de X o raíz cuadrada de X, son funciones. Un poquito más de notación, cuando tengo una función que va del conjunto A en B, se suele escribir F dos puntos A flechita B, donde A es el dominio de F y B es el codominio. No es la imagen, porque la imagen van a ser solamente los que se obtienen como resultado en alguna vez. Entonces, por ejemplo, miremos esta relación que es la primera que habíamos visto hoy. Que al 1 le asigna el 1, al 2 el 1, al 3 el 4, y al 4 el 7, y al 5 el 1. Lo pienso como pares, lo que estoy pensando ahora es como una tablita, si yo puedo escribir X de este lado y F de X de este lado, 1, miro acá el 1, F de 1 es 1. Si miro acá el 2, el F de 2 es 1. Si miro el 3, F de 3 es 4, F de 4 es 7 y F de 5 es 1. Y acá está escrito de esta manera. F de 1 es igual a 1, F de 2 es igual a 1, F de 3 igual a 4, F de 4 igual a 7 y F de 5 igual a 1. Esa es la manera de escribirlo, que es un poco engorrosa y aburrida para 5 componentes, pero bueno, uno puede poner la tablita y tenerlo. Entonces también uno puede pensar que una F es como una maquinita por donde entra X y sale un resultado que es F de X. Piensa en una caja o una computadora que uno pone un número y te devuelve un resultado. Por ejemplo, teníamos la función x, x cuadrado, escrita como relación para x en R. Esta función se escribe así: f de R en R, tal que, o definida por, dada por, f de x es x cuadrado. O sea, ¿cuál es la segunda componente que le corresponde a un x? La segunda componente es la primera al cuadrado. Eso es lo que quiere decir. Y después teníamos esta otra que era más rara, que si la escribo ahora como función, puedo decir, esta es una función. Fíjese, la primera componente es un conjunto. Por lo tanto, es una función que toma un elemento del conjunto parte de los naturales. Y como resultado me da 0 o 1. Va a dar 0 en algunos casos y 1 en otros. Bien, y ahora, ¿cómo la defino? Dada por, fíjense que es mucho más fácil lo que voy a escribir ahora que todo esto que es difícil de entender. Dada por f de un conjunto A es, el resultado va a ser 0
si 5 no pertenece a A, y 1 si 5 pertenece a A. Piensen que es una cajita que me va a dar verdadero o falso. Yo le doy, digo una computadora, le escribo un conjunto y me dice verdadero cuando el 5 pertenece al conjunto y me dice falso cuando el 5 no pertenece al conjunto. Como es una computadora, me dice 1 cuando el 5 pertenece al conjunto y 0 si el 5 no pertenece al conjunto. Es una función muy sonsa, pero es útil en algunos contextos pensar en este tipo de funciones. Por último, esta es la última diapositiva de esta clase. Por último, dado un conjunto cualquiera, hay una aplicación, siempre que sea distinto de vacío, o una función, que si le doy un X me devuelve el X. Es muy tonta, es como casi como algo que te rebota, lo mismo que entra, sale por ahí. Si lo pienso como cajita, entra X en esta función f y sale X. Si la pienso como relación, es la relación XX con X en el conjunto A. Lo único que te dice se llama función identidad sobre el conjunto A. Es la identidad. Dado un X te devuelve el mismo X. Uno dice te devuelve o te calcula. No hace nada. Te da la misma información que está. Podría no estar ahí, pero está y lo único que hace es dejar pasar la información. Muy bien, con esto terminamos esta clase. Nos vemos en la próxima.